bienvenidos a este nuevo video y antes de empezar, un mensaje de nuestro sponsor. No, aquí no tenemos sponsor. ¿Qué pasó? Iniciemos con el video mejor. En este nuevo video vamos a hablar sobre la nueva versión de Ubuntu Studio. Vamos a dar un pequeño paseo por la nueva actualización de esta distribución GNU Linux y veremos cuáles son sus novedades. Hay una en particular que están causando mucho contraste en esta distribución. Ya tiene años que salió y que ya es en otras distribuciones, pero apenas este año se está introduciendo en esta versión de Ubuntu Studio. Vamos a empezar primero viendo la página de inicio de la distribución y pues bueno, parece que están cumpliendo 15 años desde que se creó esta distribución y aparece la versión anterior que es la 22.04 y que tiene soporte hasta abril del 2025. Ese es un dato muy importante porque si eres una persona que no cambia o no actualiza constantemente a nuevas versiones de distribuciones, pues esto es algo muy importante, ya que vamos a tener un soporte estable y sin errores a la versión que estamos, pero el inconveniente es que no vamos a tener todos los programas o aplicaciones actualizadas hasta su última versión, sino hasta la versión que fueron autorizadas para esta versión de Ubuntu Studio. Tenemos la nueva versión que es la 23.04 que salió en abril del 2023, pero esta versión solamente tiene soporte hasta enero del 2024, ya que no es una versión LTS como la 22.03. Es importante también tener en cuenta eso. Yo recomiendo mucho usar versiones LTS y no usar versiones .10 o las .04, sino que hay que usar siempre las versiones .04 LTS, ¿no? Que son las versiones que más tiempo de soporte tienen y que están mejor pulidas en cuestiones de aplicaciones y rendimiento, aparte de que tienen un largo soporte. Pasando a eso, tenemos actualizaciones tanto en apartado de audio como en gráficos y video. En este punto yo me voy a enfocar más en las cuestiones de audio porque es donde más me muevo o donde más actúo. Las cuestiones de video y gráficos son muy pocas las herramientas que utilizo y si las utilizo no las utilizo al 100%, al igual que en video. Pasamos a leer un poco de la información. En esta nueva versión se recomienda que se use una memoria de más de 4 GB. Yo recomiendo que usen memorias de 16 GB para instalar esta versión de Ubuntu Studio. Entonces, en el apartado de audio, dato importante, se incorpora una versión casi estable del nuevo servidor de audio que se llama Pipewire, que es similar o más bien pretende, de lo que he leído, pretende fusionar lo que es el servidor Pulse Audio con el servidor Jack y dotar a la distribución Ubuntu Studio de una herramienta más potente que se va a encargar de controlar las cuestiones de audio y video. Eso lo vamos a ver en un rato porque es algo muy importante. Se retira lo que es Studio Control, se actualiza Carla, se actualiza los LSP plugins, Audacity, Ardour y Patch Chains. En el apartado gráfico igual, se actualiza Krita, Darktable, Digicam. Estas no las utilizo, las que yo utilizo es GIMP para cuestiones de imagen y vectores, el Inkscape. En el apartado de video sí se actualizaron varios software, en este que es el principal, bueno, uno de los principales, el OBS Studio. Este yo lo uso para grabar y para dar clases online. Se actualizó Blender, que se enfoca más a las cuestiones de animación en 3D. Y el otro que para mí es como igual de los más importantes, el Kdenlive, que es donde edito todos mis videos. Y pues bueno, de aquí tenemos un enlistado de otros programas que se actualizan, pero al parecer son como actualizaciones mínimas, ya que no están en las listas anteriores. También se corrigen problemas, pues marca hasta qué día van a mantener el soporte de esta versión. Esta versión tiene un tiempo de vida muy corto, así que nos recomendaría como para probar las nuevas herramientas que van a estar en las siguientes versiones de Ubuntu Studio. Entonces, bueno, pasemos ahora a una de las partes más importantes, que es en las que yo más me enfoco, que es en el apartado de audio. Algo a tener en cuenta aquí es que el jack ya viene predefinido. Cuando lo ejecutamos o cuando encendemos nuestro equipo ya aparece iniciado.
y por el momento el servidor no se le puede mover ni la interfaz, y aunque la movemos o le cambiemos, los parámetros no van a cambiar, tanto en el apartado de interfaz como en la frecuencia de muestreo y como en los cuadros o el buffer. Esto no cambia. En esta nueva versión de Ubuntu Studio se ha incorporado lo que es el nuevo servidor que se llama Pipewire, y lo que hace este servidor, o lo que entiendo hasta ahorita, es de que trata de unificar todas las interfaces de audio en un solo servidor, y que este servidor maneje todas esas entradas y salidas como si fuera una sola interfaz, como el video que grabé anteriormente de una vez esclavizada la tarjeta de audio, cómo podemos incorporar otras tarjetas con la herramienta de alza in y alza out. Prácticamente Pipewire viene siendo algo similar. Bueno, este se vendría siendo como el apartado gráfico de la GUI de este servidor. Algo a tener en cuenta o algo curioso es cuando iniciamos Carla, que es digamos por defecto para la de Ubuntu Studio, como la herramienta que permite levantar cualquier plugin como si de un rack se tratara, o sea, levantar un plugin por fuera del DAO sin tener el DAO iniciado. Como vemos, aparecen la captura de mi interfaz HDMI, los monitoreos. Si yo conecto, porque esto es algo que me interesó demasiado, una interfaz externa a mi computadora y lo voy a conectar, por así decirlo, en caliente, va a pasar lo siguiente. Voy a usar esta pequeña interfaz, la conectamos, encendió, e inmediatamente aparece en el servidor de Pipewire, sin necesidad de hacer algún movimiento como lo mostré en el video anterior, donde utilizaba las dos herramientas de alza in y alza out. Aquí ya prácticamente o de inmediato el servidor Pipewire junto con Jack ya detectan estas interfaces y las ajustan para que funcionen en un solo servidor, sin la problemática de que tengamos clipeos o errores a la hora de capturar o de trabajar con audio profesional. Algo importante también, la página oficial donde aparece toda la información de esta herramienta recomienda que no se grabe con esta herramienta porque todavía tiene algunos pequeños errores. Yo hasta el momento la he usado y no he tenido ningún problema a la hora de grabar, pero de lo que sí me he dado cuenta, que la barra de DSP se mantiene demasiado activa, algo que en la versión 22.04, la versión anterior, no pasa cuando manejo un bus alto, o sea, de 1024 o de 512. Los DSPs o la carga del DSP apenas y se mueve. En este caso, aquí la carga del DSP sí se mantiene constantemente, y con las grabaciones que he hecho, he llegado hasta el 20% de la carga del DSP con poca información. Incluso afecta si estoy trabajando con el navegador web. Si nos vamos al apartado de las configuraciones de audio, pues bueno, podemos ver que aparecen nuevas configuraciones como el codec Pro. Esto es algo nuevo, algo que en Ubuntu Studio 22.04 no aparece. Entonces vamos a las configuraciones de audio para revisar esa información. En el caso de mi interfaz interna, que gestiona tanto el audio interno de la computadora como del HDMI, aparece como Audio Pro. Y si conecto otra interfaz, en este caso como la Behringer que acabo de conectar, lo mismo, aparece como Audio Pro o Pro Audio, aparece como Pro Audio y sus demás configuraciones. Entonces ese es un dato a tener en cuenta cuando estemos trabajando audio profesional, de la variedad de configuraciones que le podemos hacer a nuestra tarjeta de audio. Se puede configurar la frecuencia de muestreo y el bus. Según la página oficial, se puede. Incluso me salí del jack y si abro Carla, aquí aparece todavía. Y aparece con las dos interfaces activas. Entonces ahorita no importa si cerramos o no el servidor jack o las aplicaciones de audio, al parecer Pipewire se mantiene iniciado. Eso es algo bueno y también algo malo, porque pues no nos permite cambiar las frecuencias de muestreo ni el bus. Entonces bueno, aquí está la página oficial. Está toda en inglés y aquí podemos encontrar toda la información que necesitamos para configurar o hacer los cambios. Entonces voy a pasarme a la traducción que hice con el traductor de Google
un pequeño resumen de lo que es en rasgos generales Pipewire. Aquí nos dice que hay una serie de archivos de texto que podemos encontrar en una determinada carpeta y que lo vamos a poder editar. Bueno, igual nos da una explicación de todo, de cada una de las líneas de comando que podemos mover y de lo que es capaz de hacer este servidor. Entonces aquí nos dice cuáles son los directorios o las carpetas donde vamos a encontrar toda esa información de Pipewire. Si yo me voy a mi gestor de documentos y busco donde tengo instalado mi sistema operativo, busco la carpeta de user y voy a buscar después share, sería esta antepenúltima, y después dice que nos movemos a la carpeta de Pipewire. Y aquí encontramos los 7 documentos que podemos modificar para cambiar ya sea la frecuencia de muestreo, el bus y otras muchas cosas que tienen que ver con el servidor de audio. También hay que tener en cuenta que lo que vamos a mover hay que tener muchísimo cuidado porque podemos mover cosas que no debemos y el servidor puede dejar de funcionar o hacer movimientos muy extraños. Aquí en la página nos dice y nos explica dónde y cómo podemos mover las cosas o lo que tenemos que mover. Entonces, una vez ya tenemos identificada la carpeta donde vamos a poder modificar toda esta información, lo único que tenemos que hacer es abrir uno de estos archivos o el archivo que vayamos a modificar y tenemos que buscar con cuidado la información que queremos mover. En este caso, yo que uso el cliente Jack y necesito usar una frecuencia de muestreo variable, a veces 44, a veces 48, lo que tengo que mover es esta pequeña línea de aquí y editarla, poner uno de los parámetros que aparece en la aplicación o en la API de Jack para que esto pueda surtir efecto. Desventaja, como esto todavía no está funcionando o todavía no está bien consolidado, estos parámetros no se van a reflejar a la hora de modificar el servidor, poder ver en las aplicaciones que nos estén marcando esta información. Si yo muevo esta frecuencia de muestreo a 4400 y cierro el documento, me va a pedir que introduzca mi contraseña de usuario para poder hacer los cambios pertinentes. Le voy a dar guardar y me pide contraseña porque para esto necesitamos que nuestra distro autorice esta modificación. Entonces aquí yo ya modifiqué la frecuencia de muestreo. En este caso solo modifiqué la frecuencia de muestreo del jack, pero como Pipewire es el que se está encargando de mover todo esto, está manejando prácticamente dos frecuencias de muestreo. Me voy a jack y como vemos sigue en 48, pero yo ya le indiqué a Pipewire que esa frecuencia de muestreo ahora está en 44. Si yo deseo forzar esto desde aquí, no va a pasar nada en absoluto, ni siquiera deteniendo y reiniciando el servidor va a pasar algún cambio, se sigue manteniendo en 48. Vamos a iniciar el Ardor y veamos si se modificó. Entonces aquí me está marcando que sigue en 48. Una vez tenemos identificado dónde están las carpetas que podemos modificar para cambiar el bitrate y el bus para trabajar, en teoría Pipewire puede ajustar todo eso sobre todas las interfaces que conectemos, pero hasta este momento de las pruebas que yo he hecho y de los trabajos que he podido hacer con esta nueva versión de Ubuntu Studio, he visto que aunque movemos esta información, no se mueve del todo, se sigue manteniendo en los 48 y en los 1024. Esperemos que para la próxima versión de Ubuntu Studio esto mejore y funcione de una manera más eficiente. Por el momento sí se puede trabajar con Ubuntu Studio y estas opciones, pero es un poco limitado el trabajo que podemos hacer en cuanto a cambiar las frecuencias de muestreo. Quizás una de las cosas más importantes o que nos conviene más de cierto modo es el hecho de que pues prácticamente ya podemos conectar cualquier interfaz de audio en caliente y que el servidor detecte estas entradas y estas salidas y nos permite manipular todas estas conexiones y todo este flujo de información. Otro aspecto importante también es que en el apartado de plugins, algunos no se han actualizado del todo, pero los que son los LSB ya están en sus nuevas versiones. Podemos ver, esta es la nueva interfaz gráfica de estos plugins que la verdad funcionan muy bien, se los recomiendo. Hasta aquí esta pequeña review, muy rápida, muy sencilla, muy simple
estable. Como ven, todo funciona. Todos los programas están casi en su última versión, pero en ciertos programas no podemos ver como ese cambio, ¿no? Que todos esperamos, que sea que sea un cambio gráfico, de que el programa se vea diferente. La mayoría de estas actualizaciones son a nivel de flujo de trabajo y de corrección de errores, y alguno que otro software que sí se actualizó tanto en su desempeño como en su entorno gráfico. Y pues bueno, aquí creo que lo más importante de esta distribución es la inclusión del nuevo servidor Pipewire. Trae una buena propuesta, pero la mala es que todavía no está pulido al 100% y tiene sus pequeños defectos. Nos vemos para el siguiente video.